Exactamente. Perdón, 99, el presidente Chávez se posesionó, resultó elegido en diciembre de 1998 y tomó posesión como primer mandatario nacional 2 de febrero de 1999. En efecto, el petróleo de Venezuela pues ya se convirtió en un espejismo luego de casi 2 décadas por el fracaso de la industria petrolera del país. No somos nosotros quien decimos del fracaso. Queda evidenciado por los desmanejos que se han hecho en la industria petrolera, así como la producción ha disminuido considerablemente y los efectos del colapso económico aceleran cada vez más, sobre todo en lo económico, no solamente, también en lo político y en lo social, que podría desestabilizar a los países vecinos. Francisco Monaldi, quien es un economista venezolano y también es investigador del Instituto Becker de Políticas en Rice University en los Estados Unidos, según un estudio, el último que hizo al respecto en cuanto a a la producción nacional de crudo aquí, manifestó que aun cuando la producción actual, cuando era menos en la década de los 80 y comparándola con la de la década mientras estuvo en ejercicio del poder el presidente Chávez, produce, a pesar de que era la mitad, hoy en día produce más. Es decir, que no es suficiente haber duplicado la producción porque no generan los ingresos requeridos para cumplir con todos los compromisos de la economía venezolana, siempre teniendo en cuenta que el 96% de los ingresos por exportaciones petroleras son en dólares y que es este recurso natural el que provee las divisas para todo el ejercicio económico nacional. Sí, porque efectivamente la rentabilidad del negocio en el petróleo no está solamente en el volumen de producción que se tenga y de qué porcentaje de esa producción se exporta, sino también obviamente de la relación de costos. Exactamente, ¿no? Fidel. Fíjate que hay costos de producción. Es importante también señalar lo siguiente: para 2017 PDVSA tenía una deuda ya formalizada de más de 3.000 millones de dólares. Nada más le debe a China 1.500 millones de dólares y también le adeuda a Chevron 690 millones y 580 millones a Repsol. Es verdad que el crudo es vendido con enormes pérdidas en el mercado local y es utilizado también para repagar préstamos a cambio de crudo, principalmente a Rusia y a China. Amén de la colocación de producto con unas condiciones muy flácidas, muy cómodas para los clientes dentro del programa de Petroamérica y Petrocaribe, ¿no? Donde se está colocando allí producto vendido a crédito a tan largo plazo y en unas condiciones tan favorables para los clientes que prácticamente es una entrega lo que se hace allí. Lo cierto, amigos, es que la organización internacional que se encarga del manejo, de la contabilidad, del seguimiento del tema energético y concretamente del petróleo, la Agencia Internacional de Energía, AIE, en su último informe publicado hace unos días, informe de marzo, expresa su gran preocupación por lo que está ocurriendo con la situación de la producción en Venezuela, que la califican de alta inestabilidad y que por lo tanto considera la Organización Internacional de Energía que la producción venezolana puede acelerar su descenso en los próximos días. De acuerdo con la contabilidad que lleva la AIE, la Agencia Internacional de Energía, la producción de Venezuela en este momento es de 1.550.000 barriles, habiéndose perdido 60.000 barriles más de producción en el mes de de febrero, de manera que desciende para marzo a 1.550.000 barriles diarios de petróleo. Mientras que para el año 99 la producción era de aproximadamente 3.200.000 barriles y en el momento más cumbre de la producción de Venezuela, a finales de los 90, la producción llegó a ser de 3.650.000 barriles. O sea, estamos en una condición muy precaria, con precios muy bajos en el producto y donde un porcentaje, solo un pequeño porcentaje de esta producción de 1.550.000 barriles se está colocando efectivamente en el mercado de clientes que lo están pagando al día. Concretamente, Estados Unidos de Norteamérica, que está comprando unos 360.000 barriles diarios de petróleo.
El resto de la producción está comprometida, como muy bien señalaba Darcy, para el pago de deuda con China y con Rusia, para el consumo interno, donde se coloca a unos precios francamente irrisorios, donde se pierde, por supuesto, recursos, y bueno, y esa es la situación. En un mercado mundial, por cierto, que está marcado en este momento por un incremento en la demanda, se estima por la Organización Internacional de Energía que la colocación de petróleo para este año es de 99.3 millones de barriles diarios de petróleo, en donde hay una situación que podría marcar una caída de la producción y un déficit del mercado, lo cual impulsaría los precios al alza, y esa situación la está generando precisamente Venezuela. Y no es para realmente asombrarse de la situación que presenta la industria petrolera nacional en estos momentos. ¿Por qué? Son varios factores determinantes que la han llevado a la situación de colapso en la que se encuentra en la actualidad. Nada más, primero que todo, ante la ausencia de meritocracia, inmediatamente apareció la corrupción. No se han hecho las inversiones requeridas en cuanto a producir, a aumentar la cuota de producción, el mantenimiento, etcétera, etcétera. PDVSA ha sido desviada para cumplir funciones que no le competen como industria petrolera estatal. Y también está lo otro, que es sobre todo todos los casos de corrupción que han sido denunciados, todo el mal manejo que ha hecho la administración del gobierno actual. Al punto están que los dos últimos presidentes que ha tenido la estatal PDVSA están, te digo, en el ojo, vamos a decir, del huracán por denuncias de corrupción. Rafael Ramírez hace denuncias desde el extranjero, Eulogio del Pino, y párese de contar. Y en ese juego de cosas macabro, los costos de producción de PDVSA van volando en comparación a los costos de producción de otras compañías en el mundo. Exacto. Entonces los márgenes de rentabilidad del petróleo que se logra colocar en el mercado son muy reducidos. Aquí realmente, pues entonces yo, en este momento, Fidel, vale recordar que el presidente Nicolás Maduro el año pasado pidió a la directiva de PDVSA y también ofreció a todo aquí en una locución nacional que el próximo año, es decir, en este 2018, PDVSA debería producir 1 millón de barriles adicionales a su producción, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Bajo qué situación y qué circunstancias, dado el colapsamiento que presenta PDVSA en la actualidad? Bien, de esta forma nosotros hemos culminado esta sección. Como es noticia económica, vamos a cumplir con unos compromisos comerciales y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Bien amigos, continuamos con ustedes con más de Un Mundo de Economía en este mediodía de lunes. A continuación vamos a nuestro segmento de Diccionario Económico y Social y traemos para ustedes hoy el término impuesto. Los impuestos como política y como manejo económico en los estados, un tema de mucha importancia, más en Venezuela en el mes de marzo, ¿no? Que hay que hacer la declaración del impuesto sobre la renta. Es así. Vamos a nuestra próxima sección, amigos. Término elegido para este mediodía en esta sección, Diccionario Económico y Social, impuestos. Si no se le buscan complicaciones teórico-prácticas, los impuestos vienen siendo, dentro de un orden social, la carga obligatoria que las personas en el rol de contribuyentes le suministran al Estado para que éste, con las obligaciones que técnicamente justifican su existencia, defensa, pago de burocracia, servicios, en fin. También, técnicamente, sin impuestos, un Estado es imposible que exista, solo en donde los Estados son poderosos porque se apropian por la vía legal de los recursos fundamentales de la nación, como ha ocurrido en toda la historia de Venezuela. A las personas se les hace creer y sentir que el Estado está por encima de ellas. Los impuestos entrañan una complicación conceptual cuando se les clasifica de acuerdo a cómo impactan a la renta de los contribuyentes. Así, hay dos tipos de impuestos:
los progresivos y los regresivos. El impuesto progresivo es aquel que crece o disminuye según la ganancia del sujeto pasivo, bien sea persona natural o jurídica. Pero si se le aplica una tasa al consumo sin tomar en cuenta el monto de sus ingresos, se convierte en un impuesto regresivo. Con este impuesto, el IVA, es ejemplo obligado, por supuesto, y se da el caso que le sale más caro a los pobres que a las personas con elevados ingresos. En una economía saneada, los pobres están en desventaja con aquellos que no lo son. ¿Cómo será esta desproporción económica en una realidad límite como la que vive Venezuela por causas de sus desequilibrios inflacionarios? En consecuencia, una inflación como impuesto o gravamen le resulta fatídica a las clases desposeídas de riquezas materiales, mientras que alguien, por pertenecer a la clase del poder, los desequilibrios de una economía ni le van ni le vienen, simplemente le resbalan. Hasta aquí este término, como son los impuestos. Y es que, bueno, si de impuestos vamos a hablar, todos nosotros estamos continuamente pagando impuestos. Ciertamente en un país como Venezuela, en donde el ingreso, digamos, duro del fisco nacional se deriva de los impuestos que el propio gobierno cobra a la actividad productiva nacional de los recursos propiedad del Estado, pues ciertamente en Venezuela entonces vemos que tenemos siempre un gobierno, un Estado que es rico y poderoso, que no lo ve uno en otros países. Ejemplo, el país vecino, Colombia, en donde el gobierno no es precisamente el rico de la partida, porque en Colombia, no habiendo los recursos naturales que hay en Venezuela, en el subsuelo, y siendo esto propiedad y de administración y manejo exclusivo del Estado y por supuesto del gobierno, pues no vemos en Colombia un gobierno rico, poderoso, que detenta unos ingresos fantásticos de la producción minera o de la producción primaria. En Colombia la producción la hacen los entes privados en todos los sectores de la producción. Entonces vemos en Colombia, a diferencia de Venezuela, cómo el Estado colombiano sí diseña una serie de políticas de impuestos bastante altos, fuertes. ¿Cuánto es el impuesto, por ejemplo, al valor agregado en Colombia en comparación con el de Venezuela? Nosotros pagamos 12% en Venezuela, en Colombia se paga el 16% y están discutiendo de aumentarlo al 18 o 20%. Ahora, indiferentemente de ello, lo cierto es que existiendo la política de impuestos, estos impuestos son tasados, son aplicados directamente en el caso del IVA sobre el producto. Todas las personas cuando vamos y compramos un producto en el mercado inmediatamente estamos siendo sometidos al pago del impuesto, indiferentemente de cuál sea tu nivel social, cuál sea tu nivel económico, cuál sea tu nivel educativo, raza, etcétera. Eso no entra. Todos pagamos los impuestos y ciertamente en la medida en que se tienen menos ingresos y se pagan los mismos impuestos que pagan los que tienen más altos ingresos, obvio quién es el afectado. Aquí en Venezuela, por los impuestos, el impuesto que todos pagamos día a día es el regresivo y como lo decía, al comienzo en la excepción, en la concepción de lo que es este término económico, lamentablemente quienes generan menores ingresos son los que les afecta más este impuesto. Por la misma razón, porque tienen que pagar el impuesto igualito que todos los demás, pero con menos ingresos. Entonces, eso pues reduce la capacidad adquisitiva también de la gente y afecta, sin lugar a dudas, el bolsillo. Amigos, tenemos que hacer un nuevo corte comercial. Vamos a cumplir entonces con unos compromisos y regresamos con nuestra tercera parte, Táchira y su economía. Ya venimos. Continuamos con más de Un Mundo de Economía. Vamos a Táchira y su economía. Y traemos en esta sección sobre todo un tema que cada vez nos agobia más. De la producción del Táchira, la producción aquí de nuestro estado, tan distorsionada, tan afectada por todo el contexto económico que hay político, se le suman dos aditivos más y que cada vez son más agudos en estas 2-3 últimas semanas, como es el racionamiento de agua y de energía eléctrica.
La Corporación Eléctrica Nacional, Corpo ELED, encargada de la generación del suministro eléctrico por todo el territorio nacional, anunció la semana pasada, específicamente el pasado jueves 15 de los corrientes, un mayor endurecimiento, vamos a decirlo así, en cuanto al racionamiento de la energía, de la electricidad, en 6 estados: Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa y Apure. Racionamientos que irían de 8 horas en 8 horas diariamente, pero que según esos racionamientos que también fueron publicados no se están cumpliendo cabalmente y a veces es hasta más de 8 horas. Por lo tanto, ¿cómo se verá afectada la producción aquí en nuestro estado y en todos estos estados que señalé anteriormente con estos racionamientos tan severos? Producción económica, productiva, material y no material, inclusive, Fidel. Sí, claro, el campo de los servicios, la educación, pare usted de contar todo lo que se trabaja. Si tú estás escribiendo un libro, ¿cómo? Exacto, todo lo que se trabaja a nivel informático, en fin. Lo cierto es que el ministro Mota Rodríguez, el ministro Mota informó y anunció al país que se comenzaría entonces un proceso de racionamiento en el que ya estamos en estos 6 estados señalados que comentaba Darcy. Pero la pregunta que muchos nos hacemos es ¿por qué solo estos 6 estados? ¿Y por qué un racionamiento tan marcado como este que se anunció en bloques y se publicó un horario para el racionamiento en estos estados, estado por estado? Por supuesto, nosotros conocemos el bloque de racionamiento y el horario para el estado Táchira, que implica 2 bloques de 4 horas diarias de acuerdo con estos horarios, y estaríamos hablando de 8 horas. Sin embargo, el racionamiento ha sido mucho mayor, de manera que las quejas son reales. Yo puedo poner, por ejemplo, mi situación, que es muy similar a la de cualquiera de ustedes. Estuve el día sábado en mi sector de residencia 18 horas sin luz durante el día y la noche. Durante el día y la noche, en total 18 horas de las 24 horas sin luz. Y ayer domingo, 12 horas. Entonces, claro, ustedes dirán, bueno, el fin de semana, el lunes estará funcionando mejor el sistema eléctrico. ¿Quién lo garantiza? ¿Y cómo está entonces el sistema de producción? ¿Qué está ocurriendo con los productos, por ejemplo, que requieren cadena de frío constante? ¿Qué pasa con el servicio de salud, las clínicas, los hospitales, los médicos en consulta que requieren tener sus equipos operativos para poder realizar los exámenes a sus pacientes? Y pare usted de contar, ¿cómo las está gasolineras que no tienen las planta? Gasolineras, la mayoría de las estaciones de servicio no tienen plantas eléctricas. Entonces no hay luz, no hay expendio de gasolina, y si las colas eran de 1 hora y media, de 2 horas en condición normal por el tema de la gasolina, entonces las colas son de 8 y 10 horas. ¿Quién paga el tiempo que se pierde? ¿Quién paga los productos que se pierden? ¿Quién paga los daños ocasionados a los equipos electrónicos y eléctricos por las fallas eléctricas, por los cambios de tensión de la energía y todo eso? Fidel, ¿y sabe qué es lo peor de todo esto? Y hay que sumar el agua. Claro, y lo peor de todo esto es que las autoridades competentes, la única justificación que dan por estos racionamientos de electricidad tan severos es por la sequía. Así es, así es. Ese es el argumento por que se la está sequía. dando, que es la sequía. Ahora, ¿qué está pasando entonces? Lo que sí tenemos en claro es que los entes y funcionarios de gobierno nacional y regional competentes en el tema, entiéndase, el Ministerio de Energía Eléctrica, la Corporación de Fomento Eléctrico Nacional, Corpo ELEC, y en el caso del agua la Compañía Hidrológica del Suroeste, Hidrosuroeste, sin lugar a dudas, no le han dicho la verdad a los venezolanos ni a los tachirenses. Lo decimos porque argumentar que las represas o los embalses que se utilizan para la generación eléctrica o distribución de agua y los sistemas de recaudación hídricos en las cabeceras de los ríos están secos como producto del fuerte verano es falso, en vista que el verano señalado apenas comienza, luego, por cierto, de un intenso y prolongado invierno. Entonces, las razones de fondo en realidad son otras, y son de orden técnico y financiero, y no quieren ser ni atendidas ni reconocidas por el gobierno. ¿Por qué? Lo que sí nos preguntamos es, en realidad, si estos problemas de generación y distribución de electricidad
se van a pronunciar o a agravar más en los próximos días y semanas. ¿Está Corpoelec en condiciones de hacerle frente a una eventual crisis eléctrica de mayores proporciones y de cobertura nacional? ¿Hidrosuroeste está en la misma situación? ¿Estará en capacidad? Creemos que sí, porque estamos en presencia del colapso del sistema eléctrico nacional, sin lugar a dudas. Lo cierto es que los sectores productivos tachirenses y en particular tienen que lidiar con otra circunstancia compleja en momentos de serias dificultades como producto de la crisis económica que se está viviendo, que les puede afectar profundamente y sobre la cual muchas empresas no tienen los recursos para afrontarla apropiadamente, como podría ser, por ejemplo, el adquirir y poner en funcionamiento costosas plantas eléctricas para autoabastecerse de energía, más lo que en materia ecológica en términos de contaminación sónica y del aire implican la proliferación de plantas eléctricas por todas partes. Como ven, el cuadro es bastante complejo. Y de esta forma, con esta reflexión, nosotros culminamos el programa de hoy, lunes 19 de marzo. Nos queda darle las gracias a ustedes por su amable atención. Y ya saben, amigos, que hágase lo que se haga y dígase lo que se diga, la economía es el motor que mueve al mundo. Saludos y muy buen provecho para todos ustedes.